Bueno, entonces aprovecho de saludar a todos los que no había saludado, ¿cierto? Que tengan una muy buena semana, ¿cierto? Ya estamos a mitad de semana, así que buen día para todos. Y bueno, les queda la próxima semana, ya son libres de este año, ya, así que muy bien. Como les decía, bueno, hoy día vamos a seguir ejercitando comprensión lectora, ya de textos de género narrativo, ya que principalmente eso esta semana y la próxima semana vamos a ejercitar comprensión lectora de texto de los medios de comunicación, ya que es parte más o menos de lo que habíamos visto, ya, y quizá algunos textos también argumentativos, ya, pero hoy día textos narrativos. Y por otra parte, bueno, felicitarlos porque les subí su nota de los quiz, ya de la segunda nota del libro, ya que estuvieron bastante bien, así que bien allí porque fueron como avanzando bastante bien, mejorando bastante en la medida que se iban haciendo más quiz. Y también les subí la autoevaluación. Lo único que me faltaría es terminar de revisar los trabajos recuperativos de los ensayos para esa segunda nota. Yo creo que hoy día termino de revisar esos ensayos, ya, y ahí ya tendrían su segunda nota y de aquí al viernes ya la tercera igual, ¿ya? Para que esta semana estén atentos a eso, ¿ya? Bien, entonces vamos a la comprensión lectora, ¿ya? La idea, como siempre, chicos, yo sé que es temprano, así que ánimo para todos. Ah, ¿quién se está conectando ahí? Fernanda Ortega. Hola Fernanda, la voy a dejar presente igual, para que después no se me olvide, ¿ya? Como les decía, la idea es que vayan participando, activen los audios, ya, si todavía están despertando, tomarse un buen café o algo para despertar, ¿ya? Para que aprovechemos el tiempo, ¿ya? Y puedan seguir ejercitando comprensión lectora, ¿ya? Bien, entonces vamos a los textos, ¿ya? Vamos a, por un lado, en primer lugar, continuar, ¿cierto? Revisando el texto que estábamos viendo en la clase anterior, que se llamaba Agua, ¿cierto? Este texto era de José María Argueda, ¿cierto? Que yo le había dicho que era un autor, ¿cierto? De nacionalidad peruana, ¿cierto? Muy destacado allá. Le voy a releer este texto porque a lo mejor ya se le olvidó, ya, lo voy a releer rápidamente. Dice, los domingos en la mañana los mistis iban a buscar a don Braulio en su casa. Le esperaban en el patio 2, 3 horas hasta que el principal se levantaba. Junto a una pared había varios troncos viejos de eucaliptus. Sentados sobre esos palos se soleaban los mistis mientras don Braulio acababa de dormir. El principal no tenía hora para levantarse. A veces salía de su cuarto a las 7, otras veces a las 9 y a las 10 también. Por eso los mistis se iban a visitarle según su alma. Unos eran más pegajosos, más sucios, y tempranito estaban ya en el patio para hacerse ver por los sirvientes de don Braulio. Otros de miedo nomás iban para que el principal no les tomase mal. Llegaban más tarde cuando el sol ya estaba alto. Otros calculaban la hora en que don Braulio iba a salir para convidar el trago a los sanjuanes. Por borracho nomás, cortejaban al principal. Los domingos, don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. La tiendecita de don Heraclio está en la misma calle del principal. Como loco don Braulio hacía tomar cañazo a uno y a otro, se reía de los mistis sanjuanes, les hacía emborrachar y les mandaba a cantar guainos sucios. Ya le había dicho que los guainos eran música tradicional de Perú. Hasta media calle salía don Braulio riéndose a gritos. Buena, don Cayetano, don Federico, buena. Los mistis borrachos se sacaban el pantalón, se peleaban, golpeaban por gusto sus cabezas sobre el mostrador. Al mediodía, don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua. Los mistis le seguían de vez en vez. El principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto. Entonces, don Inocencio, sacristán de la iglesia, hacía tocar la campana a las 2 o 3 de la tarde. Al oír la campana, don Braulio, según su humor, se quedaba callado o si no, saltaba a cualquiera. Encerraba en la cárcel a 2 o 3 comuneros y reventaba tiros en el corredor. Todos los mistis y los indios escapaban de la plaza, los borrachos se arrastraban a los rincones. El corredor quedaba en silencio. Don Braulio hacía retumbar la plaza con su risa y después se iba a dormir. Don Braulio era como dueño de San Juan. Seguro este domingo el principal estaba mareado y por eso no venía. Don Inocencio de miedo se habría quedado en la puerta de la tienda esperando la voluntad del principal. Bueno, ya lo habíamos comentado el texto y vamos en la pregunta 10, ¿ya? No recuerdo si quedamos en esta, en la 10 o me parece que sí. Sí quedamos en la 11 entonces. Porque habíamos dicho que función cumplía don Braulio del pueblo. Habíamos dicho que tenía una función de policía, ¿cierto? Porque era el encargado
¿verdad? Por un lado, de todo lo que tenía que ver con la cárcel, ya, en el sentido de llevarle agua a los presos, ¿cierto? Distribuir el agua entre ellos, repartir el agua ahí, y por otro lado, ¿cierto? Encarcelar a aquellos que obviamente no estuvieran haciendo algo contra la ley o no se estuvieran portando muy bien, ¿ya? Entonces era como la máxima autoridad en San Juan, en el fondo, ¿ya? Después nos preguntan por la palabra principal, que aparece varias veces en el texto, ya no sé si es necesario volver a leerla, pero dice, es sinónimo de principal en el texto, culminante, suplementario, adicional, jefe o tributario. En el texto ustedes se fijaron que se referían varias veces a don Braulio como el principal. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué se entiende por principal? ¿Cuál sería el sinónimo más adecuado? Chicos, chicas, las escucho. ¿Cuál será la más adecuada de vocabulario allí? Sinónimo de principal. ¿Cuál creen que es? ¿Jefe? Sí, cierto, esa era la correcta, jefe, ¿cierto? Hablaban del principal como alguien de máxima autoridad, en este caso como el jefe, ¿cierto? Muy bien. Ya, bien. Claro, después dice la 12, ¿por qué llegaban los mistis a la casa de don Braulio los domingos por la mañana? Eso hasta el principio, ¿cierto? Dice, había varios motivos. Para conseguir bebida gratis, para ser atendidos por sus sirvientes, para sentarse en los palos y asolearse, para estar con don Braulio, amigos íntimos de todos, para mostrarse amistoso y ganar su favor. ¿Se acuerdan lo que habíamos respondido, cierto? En la clase anterior, había esas respuestas, si la habían respondido bien, estaban muy de la mano, ¿cierto? Con lo que nos preguntan ahora. Entonces, si respondían bien la anterior, esta también la podían responder bien. ¿Cuál será allí la correcta? ¿Por qué llegaban los Misty? ¿Por qué llegaba este grupo de gente, ¿cierto? Que por lo que sabían era un poco vago, ya, por lo menos estaban allí, ¿cierto? Esperando algo. ¿Y qué es lo que esperaban en el fondo? ¿Qué es lo que esperaban ellos? ¿Qué esperaban los Misty de Don Braulio? ¿Qué estaban esperando? Chicos, chicas, ¿qué esperaban los Mistis? ¿Por qué esperaban a Don Braulio? ¿A qué se deberá? No es una pregunta literal, es una pregunta de inferencia, que tienen que deducirla a partir de lo leído. ¿A qué se deberá? La E. Sí, cierto, esa es la más adecuada, ¿verdad? Para mostrarse amistosos, ¿cierto? Y ganar su favor. Recordemos que ellos lo que querían en el fondo varias cosas. Algunos querían simplemente que este señor Don Braulio les repartiera tragos, ¿cierto? Aguardiente, ¿ya? Otros más bien querían que los sirvientes lo vieran, ya obviamente para decirle a Don Braulio que ahí estaba, ¿cierto? Que siempre lo esperaban, obviamente para después pedirle algo a cambio, pedirle un favor, qué sé yo, o, por ejemplo quizás servirles también, en fin, no, eso no se dice literal, pero más o menos eso se puede deducir, ¿ya? Y otro a lo mejor ya le debían un favor, entonces tenían que
como se dice en, en buen chileno, hacerle la pata a don Braulio, ¿cierto? Un poco eso, o sea, tenían que estar ahí, ¿cierto? Esperando a este señor, ¿ya? Bien. Después dice la 13. ¿Cuál es el sentido de la palabra tienda en el segundo párrafo? Ya, esa vamos a volver al texto. ¿Ya? Puesto porque el alcohol se compraba en uno de los puestos de una gran feria. Negocio porque don Braulio compraba el aguardiente en un establecimiento especializado. Taller porque producían el aguardiente ahí mismo. Almacén porque don Braulio compraba el aguardiente en el mismo lugar donde compraba sus abarrotes. O carpa porque don Braulio bebía su aguardiente bajo una carpa de lino. Eso está en el segundo párrafo, esa palabra. Ya dice, los domingos don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. La tiendecita de don Heraclio está en la misma calle del principal. ¿Ya? Lo vuelvo a releer. Los domingos don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. La tiendecita de don Heraclio está en la misma calle del principal. Entonces la palabra tienda es sinónimo de, en el texto, de puesto, negocio, taller, almacén o carpa. Fíjense la justificación. ¿Cuál será? ¿Cuál será la más adecuada? Ustedes me dicen. ¿Cuál será? Puesto, negocio, taller, almacén o carpa. ¿Y por qué? Los escucho, chicos, chicas. No importa que ahora se equivoquen, lo importante es que vayan participando igual. ¿No? ¿Ninguno se anima con ninguna? Esta no estaba difícil. Era, en este caso, era negocio, ya, porque don Braulio, cierto, compraba el aguardiente en un establecimiento especializado. ¿Por qué era especializado? En el sentido que solamente vendían aguardiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad lo podemos deducir igual, porque no nos decían en ningún momento que ahí se vendiera otra cosa, sino simplemente que ahí se compraba aguardiente, ¿ya? Entonces por ese lado especializado, ¿ya? Tampoco se señalaba que estuviera en una gran feria, de hecho lo único que se dice es que estaba en la misma calle del principal. Tampoco nos dicen que se producía el aguardiente ahí mismo, por lo tanto no era un taller, ¿ya? Tampoco nos dicen que ahí se vendieran además de aguardiente otras cosas como abarrote, entonces por lo tanto no era un almacén y tampoco era una carpa, no era una carpa levantada ahí, ¿cierto? Así que en este caso la única adecuada era negocio, la B, ¿ya? Bien. La 14, la palabra reparto en el quinto párrafo. Es asignación porque don Braulio era quien asignaba agua a la cárcel. Acumulación porque don Braulio se encargaba de acumular el agua en la cárcel. Racionamiento porque don Braulio tenía que racionar el agua del pueblo para que alcanzara para los presos. División porque don Braulio tenía que dividir el agua que llegaba en partes iguales para todos los presos. O distribución porque don Braulio se encargaba de distribuir el agua a los presos. ¿Ya? Tienen que ver ahí cuál es, ¿cierto? ¿Ya? En el quinto párrafo, entonces, volvamos al texto.
Dice, al mediodía don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua. Los mistis le seguían. De vez en vez el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto. Ahí está la palabra reparto. Repito, de vez en vez el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto. Entonces, la palabra reparto en este caso es, ¿cuál será? Asignación, acumulación, razonamiento, división o distribución. ¿Cuál será? Asignación, acumulación, razonamiento, división o distribución. ¿Cuál será? Ustedes me dicen. No, ninguno, ninguna. ¿Por alguna de las respuestas? Distribución. Distribución, ¿cierto? Esa era la correcta, ¿verdad? Porque don Braulio se encargaba de distribuir el agua a los presos, ¿cierto? Sí, porque él en el fondo lo que estaba haciendo ahí era repartir el agua, ¿cierto? O sea, dándole a cada uno una parte de agua, ¿cierto? Que era parte de sus labores, ¿ya? La asignación era muy amplia, ¿cierto? Porque hablaba de la cárcel, no hablaba exclusivamente de los presos, ¿ya? Entonces hablaba de la cárcel como lugar, ¿ya? Acumulación no, porque no buscaba acumular agua. Razonamiento tampoco dice, tampoco es que tuvieran escasez de agua, no se dice eso. Y división tampoco significaba que le diera en parte igual el agua a todos los presos, simplemente la distribuía. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a leer otro texto, ya de la tradición china. Ya siempre estos cuentos siempre tienen como una especie de moraleja, por así decirlo, de enseñanza. ¿Ya? Dice el espejo chino, anónimo. Cuando son anónimos, generalmente porque empezaron transmitiéndose de manera oral, y ahí después se llevó a la escritura. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo, y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo: mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. La madre cogió el espejo y lo miró y le dijo a su hija: no tienes de qué preocuparte, es una vieja. ¿Cierto? Bueno, ahí vamos a ver, bueno, veamos las preguntas y ustedes me van diciendo a ver qué les pareció. ¿Por qué razón llora la mujer al verse al espejo? Porque encontró que la mujer era mucho más linda que ella, porque amaba a su marido y le apenaba que este tuviera otra mujer, porque no entendía cómo funcionaban los espejos, porque se enojó al verse al espejo y notar que su marido no tenía el peine, porque la madre le dice que no se preocupe porque es una vieja. ¿Ya? Entonces tienen que ver ahí la razón del llanto de la mujer. ¿Ya? Esto es un poco más, también un poco de deducción. ¿Ya? Tienen que deducir ahí, de inferencia. ¿A qué se debía que llorara esta mujer? ¿Por qué lloraba?
¿Por qué lloró esta mujer? ¿A qué se debía? ¿No? ¿Ninguno? ¿Alguna respuesta que crean que es la más adecuada? Porque encontró que una mujer era mucho más linda que ella, porque amaba a su marido y le apenaba que ésta estuviera otra mujer, porque no entendía cómo funcionaban los espejos, porque se enojó al verse al espejo y notar que su marido no tenía el peine, porque la madre le dice que no se preocupe porque es una vieja. ¿Por qué lloró esta mujer? ¿Cuál era la razón de su llanto? ¿A qué se debía el llanto de la mujer? ¿No? ¿No saben? ¿Qué respuesta será No, la... ¿Cuál? ¿Sí? no dije no. No, no saben, pero ¿por qué no? Que no está, si no está tan difícil. ¿Cuál podrá ser? Pero fíjense ahí en el texto, si no está tan difícil. A ver. Lo único que sigue no está literal, tienen que deducirlo, pero tampoco no es complicado. ¿Por qué habrá llorado esta mujer? Lo sé. Porque no entendían cómo funcionaban los espejos. Esa en realidad era una muy buena deducción, ¿ah? Porque en el fondo ella no entendía cómo funcionaban los espejos. Pero en el fondo, no porque no sepa cómo funcionaban los espejos, esa no es la razón de su llanto. No era porque no lloró porque no entendía cómo funcionaba el espejo. No era esa la razón. ¿Por qué habrá llorado? Por la B, ahí ya me perdí. Porque se enojó al verse el espejo y notar que su marido no tenía el peine. Le enojó lo del peine. Eso después, claro, al principio ella nombró lo del peine y eso era lo que esperaba, pero finalmente se acordó de eso o después ya se olvidó. Que a mí me da la impresión que después se olvidó del peine. Más que- Ah, era la B. Ahora me di cuenta que era la B. Sí, era la B, ¿cierto? ¿Verdad? Esa era la correcta. Porque amaba a su marido y le apenaba que este tuviera otra mujer. Porque ella, claro, se estaba viendo al espejo, ya, y como no sabía cómo funcionaban los espejos, pensó que era otra mujer la que aparecía en el espejo. Y como se lo trajo su marido, pensó que de alguna manera su esposo, su marido la estaba engañando, ¿cierto? Que estaba con otra mujer y que además era más linda que ella, ¿cierto? Entonces la más adecuada, la más completa era la B, ¿ya? Bien. La 16 dice, ¿qué hecho es clave para entender el desenlace de la historia? Aquí ya sirve más o menos lo que había dicho usted. El campesino celebró largamente la venta de arroz, la madre se vio en el espejo y calmó a su hija, la mujer le pidió un peine a su marido, los personajes femeninos nunca habían visto un espejo, por estar ebrio el marido compró un espejo. ¿Qué es clave acá para entender cómo terminó esta historia? ¿Qué será clave? ¿Cuál será la correcta? ¿Qué hecho es clave para entender el desenlace de la historia? ¿Cuál será? ¿No? ¿Ninguna?
Chicos, el tiempo avanza. Y además estas preguntas de comprensión lectora son de tiempo limitado. No deberían demorarse más de 1 minuto y medio por respuesta. ¿Cuál será? ¿No? La cuenta de 3. 1, 2. Ya, al agua. Ya, bien. En esta era la D, ya los personajes femeninos nunca habían visto un espejo. Ya, porque obviamente si nosotros nos dábamos cuenta, porque que esa en el fondo era la verdadera razón de por qué ella, por qué por un lado la mujer, cierto, más joven creyó que su marido la engañaba, y por otro lado la mujer más vieja le dijo que se tranquilizara, era porque en realidad no sabían qué era un espejo o cómo funcionaba, nunca habían visto uno, lo más probable. ¿Ya? Entonces eso era una pregunta de inferencia. Bueno, las de inferencia suelen ser una de las más difíciles, ¿ya? Pero este texto no era tan complicado, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar a otros ejercicios, también de comprensión lectora, ¿ya? Bien, vayamos acá, de texto del género narrativo también. El texto que vamos a leer, el fragmento, ya se llama Alcino, ya, y es de Pedro Prado, ¿ya? Bien, ¿qué dice de Alcino? Dice, pongan atención al texto. Hay una mísera aldea de pescadores y labriegos que las dunas estrechan contra el desaguadero, donde las miasmas se incorporan a las densas nieblas del pantano. Las chozas construidas con ramas traídas de la montaña todavía no pierden sus hojas y su fragancia cuando antes del año ceden al peso de la arena que se ha ido acumulando contra los débiles tabiques. Entonces es preciso volver a la montaña por otras ramas y construir una nueva y pasajera morada. Una vez, una vaca que vagaba extraviada en la noche por los arenales llegó a este caserío. Hambrienta y ciega por la oscuridad, bajando por el declive de la duna, dio con la frágil y engañosa techumbre de una choza medio sepultada. Cuando comía con ansia las hojas secas, dentro los habitantes de la choza se santiguaban al no descifrar los ruidos extraños de la techumbre. Y cuando al avanzar otro paso, cayó con estrépito en medio de la habitación, arrastrando consigo las ramas rotas, sus bramidos de angustia y su gran cabeza armada de enormes astas que sacudían su desesperación, hicieron creer a los aterrados moradores en la visita del Señor de los infiernos. Esta noche, en cada choza también se oye un ruido. Es el chiporroteo fino y constante que hacen los granos de arena al chocar contra las hojas secas y coriáceas. Ni por un segundo el trémolo cesa, ya es casi imperceptible, como débil llovizna que se cierne y cae. Ya sube de tono más y más hasta semejar el ruido de la grasa hirviendo. Ya se atenúa y cesa, casi no se le oye, pero es precioso, perdón, pero es preciso perder la esperanza de que alguna vez concluya, porque siempre hay un grano de arena que resbala. Hacia el oriente, en la última choza, duermen una anciana y dos niños. Uno de los niños despierta y abre desmesuradamente los ojos en la oscuridad. El paso de su propia sangre los finge rojas alucinaciones, apagados fulgores que él cree se desprenden de las tinieblas circundantes. El miedo le turba, cierra los párpados con fuerza y esconde su cabeza entre las mantas. El otro niño, tal vez embriagado con el perfume violento de las ramas de boldo que forman la choza, tiene un ensueño a la vez sencillo y maravilloso. Sueña que volar es una hazaña que no requiere esfuerzo alguno. Sueña que volar es un hecho fácil para todo aquel que deje su peso en tierra. Se asombra de no haber tenido antes tal ocurrencia, y una y otra vez, solo con la fuerza de su propia voluntad, se desprende suavemente del suelo. Poco a poco se eleva y va y viene con rapidez por el aire. Pasa por encima de la choza y de la aldea, pasa por sobre los montes de arena y cruza el lago a gran altura, sonriendo de los arroyos que a la luz de la luna vierten en él sus aguas. Desde ahí se divisan tan pequeños y brillantes que solo parecen rastros dejados por los caracoles entre las hierbas. Bien, la primera pregunta del texto es de vocabulario. Nos dice, cierto, la palabra choza en el cuarto párrafo. Tenemos que ver si es que choza equivale a casa, porque las chozas que se detallan son casas ubicadas en la falda del cerro. Hogar, porque se busca hablar de la naturaleza de la edificación en conjunto con la vida familiar que allí ocurre. Este texto hay que, si bien
el vocabulario se lee, ¿cierto?, dentro del párrafo, ¿verdad?, en el que está la palabra. De todas maneras, siempre es útil, ¿verdad?, ver la totalidad del sentido, ¿cierto?, que tiene el texto. Ya es importante ver la relación de ese párrafo con otros también, para entender de mejor manera, ¿cierto?, y ser más preciso con el vocabulario. Ruca, porque las familias son indígenas y se habla sobre sus edificaciones y estilo de vida. Edificio, porque saluda la construcción completa, desde sus cimientos al techo. O cerro, porque las familias vivían al aire libre y el cerro era su choza. Ya, vayamos entonces al párrafo 4. Ya, ahí está la palabra choza, ¿cierto? Ya, pero se lo voy a leer completo igual. Ese párrafo dice: esta noche en cada choza también se oye un ruido. Es el chisporroteo fino y constante que hacen los granos de arena al chocar contra las hojas secas y coriáceas. Ya, tengan presente eso, pero a la vez le decía la totalidad del texto, pero no lo vamos a leer completo de nuevo, ya. Pero sí fíjense ahí en algunos detalles. Arriba también se hablaba de una choza, por ejemplo, dice en el párrafo 3. Una vez una vaca que vagaba extraviada en la noche por los arenales llegó a este caserío, hambrienta y ciega por la oscuridad, bajando por el declive de la duna, dio con la frágil y engañosa techumbre de una choza medio sepultada. Cuando comía con ansia las hojas secas, dentro de los habitantes de la choza se santiguaban al no descifrar los ruidos extraños de la techumbre. Ahí se menciona entonces 2 veces más la palabra choza, ¿ya? Pero nos preguntan sobre todo por la del cuarto párrafo, ¿ya? Esta noche en cada choza también se oye un ruido, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál será el sinónimo más adecuado? Casa, hogar, ruca, edificio o cerro. Fíjense ahí. ¿Cuál será acá? La palabra choza, ¿cuál es? Sinónimo de. Acá tienen que ver la totalidad del texto, el sentido. Casa, hogar, ruca, edificio o cerro. ¿Cuál será? Profe, yo creo que es casa. ¿Ya? Casa, porque las chozas que se detallan son casas ubicadas en la falda del cerro. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien piensa que puede ser otra o están todos de acuerdo con el compañero que es casa? Ya veamos si sale la ubicación. A ver, dice, hay una mísera aldea de pescadores y labriegos que las dunas se estrechan contra el desaguadero, donde las mismas se incorporan a la densa niebla del pantano. Las chozas construidas con ramas traídas de la montaña, ya, pero las ramas son traídas de la montaña, pero no, pero en ningún momento se dice que estén ubicadas en un cerro. Después dice, todavía no pierden sus hojas y su fragancia cuando antes del año ceden al peso de la arena, y etcétera, etcétera. Entonces es preciso volver a la montaña por otras ramas. Ya, una vez, ya, pero no nos dicen que está ubicada en un cerro. No, no nos dan esa ubicación. Así que esa no era casa. Nos quedan 4. ¿Cuál podrá ser? Hogar, ruca, edificio o cerro. Claramente no vivían al aire libre, así que la E también la descartamos. Nos queda la B, la C o la D. ¿Eran familias indígenas de pueblo originario? ¿Nos da indicio de eso el texto? ¿Eran pueblo originario? Profe, entonces Sí. es hogar. Es hogar, ¿cierto? Sí, esa era la correcta, ¿verdad? Hogar, ¿verdad? Porque las chozas que se detallan son casas ubicadas, no, perdón, perdón, la B, porque se busca hablar de la naturaleza de la edificación en conjunto con la vida familiar que ahí ocurre, sí, esa era la correcta, ya la B.
¿Ya? ¿Por qué? Porque se habla de las chozas, ¿cierto? Nos dicen que en este caso, claro, que chocaba con la hoja seca, ¿verdad? De las que estaba hecha, ¿cierto? Que eran coriáceas, ya, o sea, es parte de cómo estaba hecha, ¿cierto? Esa casa, ya, esas chozas. Y por otro lado, más arriba nos hablaban de, dentro de los habitantes de las chozas se santiguaban, ya, o sea, era una casa habitada, ya, cuando hablamos de una casa que está habitada por gente, hablamos de un hogar, ya es más preciso por eso, ya, y además de la construcción de cómo era. Entonces era la B, ¿ya? Muy bien. La siguiente dice, ¿de qué se asombra el niño en el párrafo octavo? Ya, ahora una pregunta de comprensión lectora. Ya, les voy a releer completo el párrafo 8, ya, para que se fijen y se fijen acá, ¿cierto? ¿De qué se asombra este niño? Dice, el otro niño, tal vez embriagado con el perfume violento de las ramas de boldo que forman la choza, tiene un ensueño a la vez sencillo y maravilloso. Sueña que volar es una hazaña que no requiere esfuerzo alguno, sueña que volar es un hecho fácil para todo aquel que deje su peso en tierra. Se asombra de no haber tenido antes tal ocurrencia, y una y otra vez, solo con la fuerza de su propia voluntad, se desprende suavemente del suelo. Poco a poco se eleva y va y viene con rapidez por el aire. Pasa por encima de la choza y de la aldea. Pasa por sobre los montes de arena y cruza el lago a gran altura, sonriendo de los arroyos que a la luz de la luna vierten en él sus aguas. Desde ahí se divisan tan pequeños y brillantes que solo parecen rastros dejados por los caracoles entre las hierbas. ¿De qué se asombró el niño acá? Se asombra de no haber tenido antes tal ocurrencia. Ahí lo dice, ¿cierto? Ya. ¿Y esa ocurrencia a qué se debe? ¿De qué trata esa ocurrencia? De no haber tenido la idea de lo fácil que era volar antes, de lo fácil que resulta volar cuando tiene la fuerza de voluntad, del sueño que está teniendo donde es capaz de volar, de que para volar tenga que dejar su peso en la tierra, del fuerte olor a boldo que inunda la choza en la que vive. ¿Cuál será? ¿De qué se asombró este niño? ¿De qué se asombra? Los escucho, los escucho. ¿Cuál será? ¿Cuál será la correcta? ¿No? ¿Al agua también está? No. A la cuenta de 3, 1, 2, ya, al agua. Ya, en esta era la A, ya, de no haber tenido la idea de lo fácil que era volar antes, ya, porque eso, o sea, estaba prácticamente casi literal, de eso se refiere más bien, ¿cierto?, a esta idea o esta ocurrencia, ya, ¿cierto?, porque no había pensado antes, ¿verdad?, lo fácil que podía resultar volar con la imaginación o a través de los sueños, ya, en ese sentido, ya, bien. La tercera es de la palabra ciega, que es sinónimo de invidente, miope, obstruida, obturada o, ¿cierto?, u ofuscada, ¿verdad? La palabra ciega está en el tercer párrafo, ya está acá, dice, una vez una vaca que vagaba extraviada en la noche por los arenales, llegó a este caserío, hambrienta y ciega por la oscuridad. Repito, una vez una vaca que vagaba extraviada en la noche por los arenales llegó a este caserío hambrienta y ciega por la oscuridad. Bien, entonces la palabra ciega es sinónimo de invidente, miope, obstruida, obturada u ofuscada.
¿Cuál será el sinónimo más adecuado? Evidente, miope, obstruida, obturada u ofuscada. Esta no está difícil. Era de la vaca ciega. Por ciega, ¿qué se entiende? Invidente. Invidente, ¿cierto? Que ha perdido la visión o que no ve, ¿verdad? Bien. Sí, esa era la correcta. Veamos la 4. ¿Por qué la gente se asustó ante la caída de la vaca en la choza? Ya. Ahí pueden volver al texto, ¿ya? ¿Cierto? El párrafo, ese era el párrafo 3, ¿cierto? Sí. Dice, una vez una vaca que vagaba extraviada de la noche por los arenales llegó a este caserío, hambrienta y ciega por la oscuridad, bajando por el declive de la duna, dio con la frágil y engañosa techumbre de una choza medio sepultada. Cuando comía con ansia las hojas secas, dentro los habitantes de la choza se santiguaban al no descifrar los ruidos extraños de la techumbre. Y cuando al avanzar otro paso, cayó con estrépito en medio de la habitación, arrastrando consigo las ramas rotas, su bramidos de angustia y su gran cabeza armada de enormes astas que sacudían su desesperación, hicieron creer a los aterrados moradores en la visita del Señor de los infiernos. Ya. Muy bien, teniendo presente entonces ese párrafo, intentemos responder la 4. Ya, le repito la pregunta. ¿Por qué la gente se asustó ante la caída de la vaca en la choza? Porque se trataba del mismísimo diablo en el cuerpo de una vaca, porque tienen supersticiones religiosas muy arraigadas, porque los cuernos de esa vaca eran demasiado grandes y destruirían el mobiliario, porque la vaca había destrozado la totalidad de su hogar, porque pensaron que la vaca los comería luego de haber destruido la choza. Acá no es una respuesta literal, es de inferencia, así que piénsala un poco, ¿verdad? Porque tienen que deducir la respuesta. Piensen la respuesta y me dicen. ¿Ya cuál será? ¿Por qué la gente se asustó ante la caída de la vaca? A la cuenta de 3, o si no al agua de nuevo. 1, 2, ¿alguna no? Ya, al agua también. Era porque tiene supersticiones religiosas muy arraigadas. Ya, en realidad no podíamos suponer, o sea, a pesar que la gente nombra al Señor de los Infiernos, al diablo, ya no podemos decir que este como que haya poseído a la vaca, ya, si no era porque la gente, sabemos que a partir de que se estaban persinando, ¿cierto? Podemos deducir que tenían una creencia religiosa muy fuerte, ya, y por eso asociaban estos ruidos, ¿verdad?, con la imagen del diablo, ya, eso sí se puede deducir, ya, por lo tanto, ¿cierto? Era la B, ¿ya? Y que, claro, veían estos hechos como sobrenaturales, ¿ya? Esto ocurre, ¿dónde transcurre este relato? En una zona urbana con mucha vida de barrio, en una zona urbana donde confluyen varios tipos sociales, en una zona rural en plenos predios agrícolas, en una zona rural cerca de la playa y cerca de los cerros, en una zona rural en una aldea en la cima de un cerro. ¿Ya? ¿Dónde ocurría esta historia? ¿El lugar? ¿Dónde era? ¿Era una zona rural o urbana? ¿Era en una ciudad o era en un pueblo? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Estaban atentos o no? En una zona rural. Ya una zona rural, ¿cierto? Ya, y descartamos dos, descartamos la A y la B. Nos queda la C, la D y la E. ¿Cuál será la correcta?
¿Era una zona rural donde estaban los predios agrícolas, una zona rural donde estaban cerca de la playa y cerca de los cerros, o en una aldea en la cima de un cerro? ¿Cuál será? La D. ¿Cierto? Sí, era la D. Muy bien. En una zona rural cerca de la playa y cerca de los cerros, ¿verdad? Porque si vamos al texto, el texto decía que había ahí una mísera aldea de pescadores. Ya, si estamos cerca de los, ¿verdad? Habían pescadores porque estábamos cerca del mar, ¿ya? Y labriegos de que la duna estrecha encuentra el desaguadero donde la misma incorporan ya. Dice, claro, eso era uno de los indicios, ¿ya? Y lo otro es que iban a buscar, ¿verdad? A la montaña, ¿cierto? Iban a buscar ramas, qué sé yo, ¿ya? A pesar que una montaña no es en sí un cerro, pero creo que más adelante lo mencionan, ¿ya? Pero en el fondo sí, ese era lo más adecuado, ya que estaba cerca de una playa ¿cierto? Y de un cerro, ¿ya? Bueno, acá como lo justifican, dice, según lo mencionado en el texto, hay arena constantemente filtrándose, por lo que se infiere que el lugar debe estar cerca de la playa, también, y se menciona que trae las ramas de una montaña cercana. Y esto era cierto cerca de los cerros, ¿verdad? Entonces, claro, eso es más o menos lo que no servía. Y por último, ¿cómo es el niño que aparece en el párrafo séptimo? El párrafo 7 se nos describe al niño de la siguiente forma. Dice, uno de los niños despierta y abre desmesuradamente los ojos en la oscuridad. El, el paso de su propia sangre le finge rojas alucinaciones, apagados fulgores que él cree se desprenden de las tinieblas circundantes. El miedo le turba, lo confunde, cierra los párpados con fuerza y esconde su cabeza entre las mantas. A partir de esa descripción, ¿qué podemos decir del niño? ¿Era tímido, retraído, miedoso, valeroso u obsesivo? Esta es una pregunta de Miedo. evaluación. ¿Ya? Sí, cierto, era miedoso, ¿verdad? Le daba miedo la oscuridad, ¿verdad? La sombra, ¿verdad? Se imaginaba cosas con la noche oscura, ¿cierto? Ya, muy bien, sí, esa era la correcta, la C. Bien, súper, ya. Bien, chicos, vamos ahora, estamos en la hora, así que vamos a llegar hasta ahí, pero avanzamos igual bastante, ¿eh? Vimos varias preguntas de comprensión lectora. Lo que sí me preocupa, bueno, me imagino que es porque estamos a fin de año, la poca participación. Tienen que estar más activos. Y ojalá que nos quedan 2 clases más la próxima semana, así que espero que en esas clases estén más activos. Ya. Bien, ¿quiénes llegaron ahora? ¿Quiénes llegaron mientras estábamos en la clase? Eh, Joaquín Yo, González, profe. Ya, gracias. Joaquín y Francesca. Ya lo anoto enseguida. Profe, yo también. Yo igual, profe. A ver, de a poco, a ver. Deje de anotar. Primero va Joaquín González, que me dijeron primero. Denme un segundo. Ya llegó Joaquín González, Francesca Ferrera. Ya, ¿quién más me dijo? Yo, Vito Pedemonte. Vito. Ya, ya, bien Vito. Además de Vito, ¿alguien más? Yo, Eduardo Aguilar. Eduardo Aguilar. Ya, denme un segundo. Eduardo Aguilar y Vito Pedemonte. Bien, listo. Ahí lo dejé presente. ¿Ya? Profe, Bueno, ¿sí? ¿Sí? el Hans Callens me dijo que no se pudo meter porque estaba enfermo, porque le había dado gastroenteritis. Ya. Pucha. No, pero tranquilos, igual él ha sido contacto con la asistencia, pero pucha, que lata por él. Le da salud igual para que se mejore pronto. ¿Ya? Ya, Cuídense mucho, que estén muy bien. Saludos a todos, nos vemos en la próxima clase. Y pronto les voy a estar seguir subiendo sus notas. ¿Ya? Cuídense. Chao, chao. Estén bien.